¿Qué es ciudadanía? Es la condición de pertenencia de un individuo a una sociedad o comunidad organizada, las cuales el individuo o ciudadano está sujeto a su relación con la sociedad en la que vive, que a su vez posee derechos y deberes políticos y sociales. Un ciudadano es aquel individuo que posee derechos y deberes. Este le exige al Estado que se reconozcan y protejan sus derechos. A su vez, el Estado demanda al ciudadano el cumplimiento de las leyes. Ciudadanía plena se da cuando un ciudadano es autónomo y participativo, posee la información para hacer respetar sus derechos, es responsable al escoger a sus representantes, ejerce deberes pero también exige sus derechos. Por ejemplo, el ciudadano se mantiene informado sobre las decisiones que toma el gobierno. Mediante el voto se hace partícipe. Otro ejemplo es la Contraloría General de la República, quien supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Concluimos que, en los últimos años, la población ha tomado conciencia sobre sus decisiones y lo que esto conlleva, y la importancia de escoger bien a nuestros representantes y hacernos responsables del desarrollo del país. ¿Cómo se hace partícipe un arquitecto con respecto a la ciudadanía? Mediante estudios sobre el urbanismo. Hace importante la conciencia colectiva para lograr un modelo de civilización mejorado, para satisfacer las necesidades de una ciudad próspera. Tras la pandemia del COVID-19, la cuarentena ha sacado lo mejor y lo peor de las personas, pero en este caso vamos a ver ejemplos buenos de solidaridad e iniciativas. ¿Qué es el Estado? Es una forma de organización sociopolítica con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Características del Estado peruano. Pues bien, se caracteriza por ser democrático, social, independiente, soberana y una organización descentralizada. Elementos del Estado peruano son 4: territorio, población, gobierno y soberanía. Deberes del Estado peruano son 5 y son: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas a su seguridad, promover el bienestar general y ejecutar una política de fronteras. Estructura del Estado peruano. Encontramos 3. El poder legislativo. Su función es aprobar reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas. El poder ejecutivo. El encargado de planificar y poner en marcha las políticas de desarrollo nacional. También dicta normas y decretos y garantiza el cumplimiento de las leyes emitidas por el Congreso. Por último, el Poder Judicial, el encargado de ejercer y administrar justicia en el país de acuerdo con la Constitución y las leyes. Comencemos. ¿Qué es la democracia? Según la RAE, es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Características de la democracia son: participación política, derechos fundamentales, separación orgánica de funciones, pluralismo político, principio mayoritario y representación política. La historia de la democracia. Como bien sabemos, todo tiene un principio y la democracia también tiene el suyo, tal es comenzando con la antigua Grecia, en donde fue el nacimiento de la democracia. Democracia significa el poder del pueblo. ¿Quién o quiénes la fundaron? Fue fundada por los ciudadanos de Atenas. ¿En qué consistía? Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por la asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. ¿Todos podían votar? No, las mujeres y los esclavos no tenían derechos, por lo que no podían votar. La democracia en la actualidad. La democracia busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de su género, su nivel económico, raza, etc. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y se debe respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Tenemos un top 20 de países que ejercen una democracia plena. Como ejemplo tenemos a Noruega, en donde la igualdad pareciera ser un concepto clave. Noruega es un país con una fuerte cultura igualitaria. ¿Cómo vemos la democracia dentro de la arquitectura? Los mecanismos democrático-participativos empleados en la obtención de espacios para el habitar aluden a una serie de procesos.
Estos mecanismos, sea en arquitectura o no, posibilitan plataformas de comunicación y diálogo, de reflexión colectiva, lo cual permite alcanzar propuestas mayormente efectivas para problemas socialmente comunes. No olvidemos que todos somos uno. Los derechos humanos son condiciones necesarias y medios elementales para lograr el bienestar general e individual. Es importante analizar las obligaciones que recaen hacia estos derechos para evitar atentar contra la vida de las demás personas. Se debe proteger el derecho a la salud, la libre expresión, la no discriminación y la libertad de circulación. Por lo tanto, el Estado está obligado a garantizar el acceso a alimentos, servicios básicos y atención médica oportuna. Se ha visto mediante diferentes ejemplos de impunidad la falta de conciencia por parte de entidades que deberían salvaguardar estos derechos en distintas regiones del país. Agresiones policiales, corrupción en municipios, sistemas de salud y penitenciarios deficientes. Más allá de la crisis económica y social, la pandemia es una crisis humana. Por ello, la respuesta y la recuperación a esta debe de hacerse desde el respeto a los derechos, para garantizar un bien común como sociedad. Participación ciudadana en el Perú. ¿Qué es? Es la integración participativa en decisiones políticas. ¿Cómo participo? Pues bien, 1. El referéndum, que es la consulta a la población sobre temas para el desarrollo del país. 2. El presupuesto participativo, que son las propuestas para la inversión del dinero público. 3. La revocatoria de autoridades, que es el derecho para dejar sin cargo a determinadas autoridades. Y 4. La rendición de cuentas, que es demandar rendición de cuentas a tus autoridades. ¿Cómo influye la participación ciudadana en la arquitectura? Pues bien, influye positivamente o negativamente en nuestra ciudad o país, si participamos o intervenimos en los proyectos públicos.